le quiero quitar tiempo, voy a decir 4 cosas del doctor Pedro Peinado Rocamora, que es profesor funcionario con la especialidad en matemáticas y metodología de la investigación, doctor en tecnología educativa en matemáticas de la Universidad de Murcia, y es nada, doctorando ahora mismo en la Universidad de Oviedo desde el año 2024, que está haciendo una tesis sobre la correlación matemática síndrome sudario, que también ahí va la cosa. Premio Nacional a la Calidad Educativa Ginares de los Ríos, en el año 2017, autor de diferentes publicaciones científicas y ahora, desde hace poco, y gracias a Dios, coordinador general del EDICES. Les dejo con él. Buenas tardes. Un honor y un placer estar en Córdoba acompañando la exposición del hombre de la Sábana Santa, y siempre un orgullo actuar detrás de mi maestro y mi amigo, que para mí lo es todo en este mundo, Juan Manuel, que creo que lo hace para ponerme nervioso cuando habla que lo importante viene ahora. No es verdad. Entonces no esperen más de lo que han visto, porque simplemente lo que se trata es de complementar el trabajo que durante 40 años ha hecho el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Y necesito ayuda del auditorio, porque ahora hablar de matemáticas, después de esto, comprenderán el sudor que a uno le crea, ¿no? Empezando porque lo que han visto es belleza pura. Belleza es ciencia hecha imagen. Esto es la corona de espinas de Jesús de Nazaret, desde otra perspectiva. Entonces, la misión de esta conferencia es un poco desde la perspectiva universitaria, desde mi trabajo en la Universidad de Oviedo y dentro siempre de la disciplina del equipo del Centro Español de Sindonología, dentro del equipo de investigación, que lleva 40 años trabajando en esto. Pues vamos a tratar 5 puntos. Primero explicaremos brevemente qué se le dice, después hablaremos qué es el sudario para entender después la correlación entre la síndrome y el sudario. Hablaremos después de la corona de la espina llevada al espacio, de la hipótesis del vendaje tanto de la síndrome como del sudario, para terminar diciendo, o por lo menos proponiendo una teoría sobre quién es el hombre de la síndrome y quién es el hombre del sudario. Las matemáticas tienen una ventaja, y es que la discusión hay que hacerla no ante quien comunica, sino ante los números. Y esta es mi defensa. Es decir, yo siempre digo que soy muy inseguro con todos los trabajos matemáticos, pero quien quiera discutir, que discuta con mi método y no conmigo. Y si yo estoy equivocado, me alinearé con él para mejorar el método, ¿no? Entonces, en esto estamos, ¿no? Nosotros somos un equipo de investigadores bastante poco común, ¿no? Entre otras cosas porque no dependemos de nadie, nadie nos financia, y que llevamos más de 40 años, o bueno, ahora hacen 40 años trabajando en el estudio fundamentalmente del sudario de Oviedo, que es el gran desconocido en el mundo de la arqueología cristiana. Por cierto, aconsejo la carta del Papa últimamente hablando de la arqueología cristiana, donde dice que la fe cristiana no se apoya en un concepto, sino se apoya en cuestiones concretas, y que nosotros creemos en cuestiones concretas que dependen de un hombre que estuvo en la tierra y con unos hechos concretos que son los que nosotros estudiamos, ¿no? Pues estos 40 años nosotros nos fundamentamos prácticamente en la descripción de unos lienzos, y que podemos establecer en 3 pilares, ¿no? La investigación, la conservación y la divulgación, que es lo que estamos ahora. No sé cuál de los 3 es más difícil, pero lucha no nos va a faltar, ¿no? Realmente es importante saber, cuando hablamos del sudario de Oviedo, de qué estamos hablando, porque muchas veces hay confusión respecto al sudario de Oviedo y la síndrome de Turín, ¿no? En Juan 20, en el versículo 7, Juan 27, dice que y el sudario que estuvo sobre su cabeza, no junto a los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, es lo que ve Juan y Pedro, ¿no?
Esto es lo que posiblemente ocurrió. Estaba la síndone y aparte enrollado el sudario de Oviedo. La ventaja del sudario es que ha estado prácticamente 1960 años oculto en la sombra, sin saber de él, sin que nadie lo comprendiese, hasta que llega un clérigo romano y en 1960 mide y, bueno, él era estudioso de la síndone y se planta en Oviedo y, bueno, dice que tiene la misma, es el primero que cuantifica y dice que tiene las mismas dimensiones en la cara, 23,4 que la síndone de Turín, ¿no? Posteriormente nuestro promotor, bueno, Ricci además lo que hace es, como decía Juan Manuel, el giro copernicano, ¿no? El sudario lo cambia de vertical a horizontal, que es como realmente se puede interpretar bien el sudario, ¿no? Después Guillermo Heras, que es nuestro promotor y seguramente la persona más importante sobre el sudario de Oviedo. Para mí creo que el segundo paso es que pasa de ser una reliquia, un objeto piadoso, a ser un objeto científico, un objeto arqueológico, ¿no? Y a partir de ahí se empieza un estudio multidisciplinar donde, bueno, creo que van más de 50 científicos estudiando de distintas perspectivas entre los dos congresos y el equipo que estamos ahora en esta idea del estudio de la síndone y el sudario. Como no puede ser de otra manera, todas las imágenes que van a ver a continuación son inspiradas en la obra de Juan Manuel Miñarro y recreadas también por Fran Moreno con inteligencia artificial y por un poco recrear qué ocurrió en esos hechos, ¿no? Nos tenemos que fundamentar concretamente en el momento de la muerte de quien suponemos que es Jesús de Nazaret. Cuando termine la conferencia entenderán por qué lo supongo de esta manera, ¿no? En ese momento lo primero que se hace es que se coloca, creemos que en posición vertical, el sudario sobre la cabeza para que no perdiese fluido. Es muy importante entender que para el judío en la sangre estaba el alma y no se podía perder ni una gota de sangre. Entonces, en el momento que ven que muere y mientras Pilato da orden o da permiso para que se lleven el cadáver, se le envuelve, y ahora hablaremos cómo, el sudario en la cabeza, y así, cuando se desciende en la cruz, no puede perder los mínimos fluidos posibles. Estas son recreaciones que, insisto, que ha hecho Fran Moreno, bastante fieles, aunque no, evidentemente, hasta que no compremos la máquina del tiempo que pedimos a Amazon, no podremos saber exactamente, pero Juan la ha pedido y yo también. Al primero que le llegue será el que saque la imagen, ¿no? Lo que es muy importante entender que el sudario estaba doblado. Se dobla, aparte, es lo más razonable del mundo, como cuando nosotros nos cortamos. Si tú te cortas en la mano, lo primero que haces es doblas una venda, te la pones y después la pegas con una tirita o con un esparadrapo, ¿no? Pues exactamente eso es lo que se hizo. Se dobló, se puso encima del rostro y se intentó la zona buconasal taponarlo lo máximo posible, ¿no? Bien, esto es lo que hace en una primera posición, es crear una imagen cuádruple, en cuatro etapas. Yo digo que el sudario es una historia que se cuenta en 4 fases distintas, cada una en las 4 caras. Primero es contacto, filtración, contacto, filtración. Bien, es un poco complejo, pero la secuencia, pues bueno, nos cuenta muchas historias, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el anverso del sudario, la parte de atrás, el reverso del sudario, que la parte izquierda es la que estuvo en contacto. Para que entendamos las dimensiones del sudario, lo primero que tenemos que ver, en comparación con la síndone, porque hay mucha confusión respecto a ella, es que estas son las dimensiones síndone, sudario. Esta es una idea que tomé de una de las miles que tomó de Jorge Manuel, que bueno, por supuesto, que si quieren ampliar esta información, el mayor divulgador de la síndone y el sudario es Jorge Manuel. En YouTube, en nuestros canales del CES, hay decenas de vídeos que son espectaculares y que ya aconsejo seguirlos, ¿no? Una vez que vemos las dimensiones, entendemos la zona de contacto. En la síndone, el rostro a través de la obra de Juan Manuel y el sudario, en el reverso izquierdo, son las zonas que tuvieron en contacto y estas son las dimensiones con las que trabajamos, ¿no? Esta es la tríada con la que a partir de aquí trabajo yo.
Quiero decir que a partir de ahora yo no he tenido ningún compromiso con la imagen sindónica. Mi trabajo exclusivamente se ciñe a las manchas de sangre. Por lo tanto, a mí la imagen sindónica no me compromete en nada más allá de las indicaciones antropométricas que Juan Manuel me dio. Por lo tanto, si se borra la imagen sindónica, mi trabajo sigue absolutamente estable. Entramos en el segundo punto, que es la correlación matemática entre síndone y sudario, que no es nada más que la adaptación que hacemos de lo que hoy, cada vez que nos ponemos un móvil para desbloquear un teléfono, y a partir de ahí se extraen una serie de puntos. Las huellas dactilares, la lofoscopia lleva 125 años utilizándose para identificar criminales. Y con entre 8 y 12 manchas comunes, o 12 marcas comunes, ya se da una huella por identificable según los distintos sistemas judiciales que ahora veremos. Nosotros trabajamos en la zona de la frente y en la zona suboccipital. ¿Cómo? Pues hasta ahora trabajábamos visualmente, pero desde hace 5 meses hemos dado un salto cuantitativo gracias pues, a lo que vemos muchas veces en los mapas del tiempo, ¿no? A lo que son los mapas, las curvas de nivel, ¿no? Entonces hemos conseguido, con un proceso de prácticamente 8 meses para estabilizarlo, la intensidad de la sangre, llevarla a lo que llamamos, bueno, los puntos característicos, que son los puntos de máxima intensidad local. En esos puntos ya podemos objetivamente centrar los puntos de máxima intensidad tanto en síndone como en sudario. Esas 4 imágenes que ustedes están viendo ahí son los puntos de máxima intensidad en la misma zona, en la frente, y que nosotros antes marcábamos como a ojo. En la primera etapa decía, ¿dónde está la máxima intensidad? Pues aquí lo poníamos. De hecho, en esa zona teníamos 2 puntos identificados, aquí ya van 3. Esto constituye ni más ni menos que una estrategia común en ingeniería, donde se establecen las distintas alturas según distintas intensidades, ¿no? Aquí lo que marca el punto central es la máxima intensidad. A partir de ahí, lo que hacemos es medir linealmente y angularmente esos puntos en síndone y en sudario. Ahí están las medidas lineales y angulares en cada par de puntos y sacamos una primera tabla. Esta ya está obsoleta. ¿Para qué? Para intentar identificar las distancias en uno y otro. Inicialmente teníamos 16 puntos, ahora ya tenemos 32. El sistema judicial que más puntos pide es Francia, que pide 17. Y solo por una cara, porque nosotros trabajamos con 2 caras. Una huella dactilar, todos nos hemos hecho el DNI y nos ponen el dedo por una sola cara. Nosotros no, nosotros ponemos en 2 caras, por delante y por detrás. Es más, dice, según el estudio forense que nosotros nos inspiramos en este trabajo, que es Antoni Barbera en 2011, que el ojo del científico, del experto, si la marca es específicamente diferencial, no hacen falta ni siquiera 8, hacen falta menos. El término cuantitativo puede quedar en una segunda parte, pero hombre, si cuatriplicamos y duplicamos las zonas, pues creo que se nos debe dar por lo mismo la misma credibilidad que se daría a la identificación de una persona que robaría en el Corte Inglés un bolso y que deja la huella dactilar. Estas son las imágenes, la parte de arriba de la síndone y la parte de abajo del sudario. Para mí son preciosas de cómo se estabilizan las máximas intensidades y se pueden colocar los puntos de forma objetiva. De forma objetiva,
Todas las personas de esta sala podemos poner el punto verde en los puntos concéntricos de las zonas que nosotros decidamos. Y no nos equivocaríamos. Es decir, cada uno de vosotros podéis poner el punto. Pues el punto 3 está claro que estaría justamente en el centro de esas curvas de nivel concéntricas, ¿no? Por la parte de atrás pasa lo mismo. La parte de atrás es muchísimo más compleja, porque estamos comparando manchas en el pelo. En la frente estamos comparando manchas en la carne. Aquí estamos comparando manchas en el pelo. Quiero hacer un paréntesis porque quiero mostrar los pies de la síndrome de Turing. Antes hablábamos, ayer nos discutíamos en la excelente conferencia de don Alberto Villar, nos preguntaron si había un clavo o dos. Miren, arriba y aquí. ¿Es un clavo lo de arriba? No lo sabemos. Puede ser una herida de apoyar el talón en el subpedaneum, de ir descalzo y haberse hecho una herida, no lo sabemos. Lo que está claro es que hay distintas posibilidades, pero la estructura de las manchas del pie, cómo los regueros van cayendo, cómo aparece por aquí y cómo se van posando en cada uno de ellos y después va cayendo, pues da bastante credibilidad a la estructura de manchas de clavos que puede aparecer en el pie. Sigo con el aburrimiento, ya queda poco, enseguida empezaremos a desaburrirnos un poco. Esto es como una recta de regresión de 16 puntos pasa a 32 y cómo se conserva la estabilidad entre síndone y sudorio. Aquí estamos hablando de distancia. Esto matemáticamente es incuestionable. Se puede cuestionar el método y puede decir, mire, usted el método se ha equivocado. De momento nadie ha dicho ni mu. Y ya yo lo llevo presentado en 2 continentes y nadie ha dicho ni mu. Al revés, recibimos enhorabuena porque creen que el sistema está bastante estable. Por lo tanto, tenemos que responder a 2 preguntas. ¿Hay correlación entre síndone y sudorio? Ojo a la respuesta. Si hay correlación, hay que admitir una serie de verdades encadenadas que nos cuesta básicamente la pelea con medio mundo. Si hay correlación, el carbono 14 es mentira. No es mentira, no es que sea mentira, está mal interpretado. Si hay correlación, síndone y sudorio estuvieron en la misma cabeza. Si hay correlación, estuvieron en la misma zona síndone y sudorio. Recordad que uno está datado del siglo VII y otro XIII-XIV. Único sitio en Jerusalén, en el siglo I. No vaya a ser que si decimos que sí, perteneciesen a Jesús de Nazaret. Y entonces ya tenemos un problema. La primera prueba. El test de hipótesis sobre si hay correlación. Tenía que salir como máximo 0,05. Pues sale 0, todos esos ceros, 453. Es decir, hay 10 millones de veces más correlación. Empiezan los problemas. Y ahora la segunda es, si hay correlación, hay distintas maneras. La correlación puede ser no correlación, correlación débil, o correlación fuerte, correlación muy fuerte. Pues bueno, tanto en la zona frontal como suboccipital hay correlación fuerte o muy fuerte, teniendo como media un 87. De forma burda, esto quiere decir que un 84% de las distancias de una tela viene explicada por la de la otra, y viceversa. A partir de 0,7 se da como correlación muy fuerte. Si nosotros consideramos que cualquier otro hecho que tenga un 84% de correlación lo damos como cierto, la pregunta es, ¿por qué no lo damos cierto en el caso de la síndrome y el sudorio? ¿No será porque hay prejuicio? Seguramente no. ¿No será porque tiene que ver con cosas de Jesús de Nazaret? Seguro que no. Será por otras cosas científicas que todavía desconocemos. Tan importante como la correlación es por qué hay ese error, y también lo tenemos explicado, que para mí es todavía más potente. La síndrome y el sudorio tienen diferentes tensiones. La síndrome se deja caer encima de la cabeza, el sudorio se aprieta contra la cabeza, al menos de 2 formas diferentes. Hay presencia de pelo, y la presencia de pelo altera las distancias, evidentemente sobre todo en la parte de atrás. Además, son telas, y ahora veremos, muy arrugadas. Todos nos hemos puesto una prenda de lino y hemos visto que a los 10 minutos queremos volver a casa a plancharla. Se forman en diferentes momentos de tiempo y en diferentes posiciones. El sudorio vertical, la síndrome horizontal.
Y finalmente hay diferentes tiempos de exposición. El sudario estuvo sobre la cabeza alrededor de 2 horas, 2 horas y media, y la síndrome, nosotros creemos que a lo mejor 36 minutos. 36 minutos. Sí. Entonces nosotros creemos, a ver, para no crear escándalo público. Menos mal que ellos me ayudan, que tengo a medio dice delante y me podrán ayudar. El Evangelio dice que se resultó el tercer día. La manifestación fue el tercer día. Pero el rigor mortis, según nos dice Delfín Villalain, en ese rigor mortis intenso no podía durar más de 8 o 9 horas, ¿no? Entonces, sin duda, esta imagen, la imagen de un cadáver en la síndrome, como muy tarde, se formó a las 11 de la noche de ese mismo día, como muy tarde. ¿Eso va en contra de la Escritura? Nosotros entendemos que bajo ningún concepto. El cuerpo, nosotros creemos que en el momento que se corrió la roca, la piedra, el cuerpo experimentó un cambio material, se transformó y dejó un rastro, un subproducto, como decía el maestro, en el lino. El cuerpo y el lino están de una manera completamente distinta. Lo que está claro es que ese cuerpo tiene un rigor mortis severo que coincide temporalmente con 8 o 9 horas como máximo. Recordemos que la muerte estaba sobre las 3 de la tarde. ¿Bien? ¿Nos hemos tranquilizado? Sí. Por último, han tenido distintos cambios físico-químicos. La síndrome, varios incendios, se ha mojado, el sudario ha pasado a avatares de distinto tipo, la mayoría de ellos que desconocemos, y por lo tanto, la diferencia entre la realidad y lo que aparece y la apariencia es bastante importante, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros encima de la mesa hoy en día, un facsímil. Y esto es una imagen con luz rasante del sudario de Oviedo. Son telas extremadamente arrugadas y por eso, evidentemente, es imposible. A ver, si nosotros tuviésemos un 100% de coincidencia entre síndrome y sudario, sería una falsificación, es mentira, sería mentira. Tiene que haber diferencias, evidentemente. Estamos hablando de 2 telas, que no son 2 trozos de madera. Que 2 telas, vosotros mismos, si hay una herida, se pone una tela así y se aprieta, se quita, se pone una tela así, se pone encima, las manchas son distintas. Son distintas. Además, esto como vemos las distintas posiciones, está en la síndrome y en el sudario, al menos estuvo en esas 2 posiciones encima de la cabeza. Una diferencia bastante importante. Si alguien me puede decir aquí dónde está la mancha, dónde está la herida sangrante, pero para que vean lo difícil que es mostrar dónde está exactamente el punto donde sale la sangre, tanto en síndrome como en sudario, ¿no? Bueno, una de las cosas más bonitas, yo lo llamo el error más natural, ¿no? En esos 3 puntos, a mí me tuvo 3 días al borde del infarto, porque no salía el modelo matemático bajo ningún concepto, y venga a medir, y aquello, había una discrepancia infinita, hasta que llama a Juan Manuel y le digo, maestro, y le dije, dimito, pero no, me armé de valor y le dije, mira, aquí me pasa estos puntos, por ningún sitio me sale, angularmente sí, pero linealmente me sale una cosa desproporcionada, y me dice, Pedro, ahí hay un chichón, ahí hay una inflamación. Entonces, lo que realmente pasaba es que efectivamente, ahí estábamos midiendo la hipotenusa del triángulo, no estábamos midiendo la base, ¿no? Entonces, en el modelo, hasta ese error reforzaba la coherencia matemática, ¿no? Por tanto, una vez llevado al espacio, si nosotros tenemos que el modelo de huellas dactilares es fiable para otros casos, nosotros lo podemos superponer al hombre de la síndrome, en este caso el modelo antiguo de 8 puntos en la frente y 8 en la nuca, y que seguramente no es ningún disparate que esto es lo que representa la síndrome y el sudario de Oviedo. El modelo que verán en el Museo de la Pasión, y son los puntos donde nuestros puntos de partida, tanto de síndrome como de sudario. Pues hay un paso más. El paso más es de estas cosas que aparecen cuando tú no la estás buscando. Y buscando otras cosas, de repente hay una mancha que es completamente
magnífica, yo estoy enamorado de ella, y que en el yacente de Juan Manuel lo verán en la sien. Si se acercan a ver, si no lo han visto todavía, cuando lo vean, lo verán en la sien. Sin embargo, la síndone aparece en el pelo, aparece en el pelo. Debería aparecer en la primera parte, en la primera zona de contacto, en el reverso izquierdo, ahí, pero no está. Está llena, pues como está todo invadido, está inundado de muchos líquidos, no, realmente buscando otras cosas apareció en la cuarta cara. La duda y la sorpresa era infinita, ¿no? Y es que en el sudario en la síndone aparece ahí, en el reverso derecho, que es la cuarta cara, después de filtración y contacto, aparece ahí, y bueno, poniéndolo en las mismas, correlacionado en la misma estructura, lo que nos aparece son esos dos tipos de manchas. A la derecha se han utilizado las imágenes de Vernon Miller de 1978 porque son más puras, tienen más ruido, pero son más puras. Y vimos que no es que solo la V invertida pareciese, sino que hay toda una estructura alrededor que es compatible. Esa mancha verde es brutal y esta amarilla es... Aparece todo un conjunto de estructuras geométricas que lo que hacen es que esas dos manchas, esas dos V invertidas, tienen incluso las mismas angulaciones. Y si hacemos una transposición, vemos que caen una encima de la otra. Por lo tanto, lo que está claro es que tenemos dos lienzos, pero lo que sí tenemos es una misma geometría. Y eso, insisto, no me pidan responsabilidades a mí. Por favor, midan, y la responsabilidad está en las matemáticas, ¿no? Vamos ahora a la tercera parte, que es la corona de espinas, ¿no? Evidentemente, nosotros mismos discutimos que es muy difícil saber cómo fue la corona de espinas. Lo que sí sabemos es el rastro que dejó en la cabeza de este ajusticiado en ambos lienzos, ¿no? Según Juan, dice que los soldados le pusieron una corona de espinas en la cabeza y no dice nada más. ¿Vale? Corona, cada uno, si dibujamos una corona, cada uno lo dibujaremos de una manera distinta, ¿no? Pero cogiendo el síndone y sudario y extrapolando los puntos al espacio, los azules son del sudario de Oviedo, los rojos son de la síndone de Turín. Pues se fue construyendo una nube de puntos y se fue extrapolando al espacio, ¿vale? Como pensando que era dentro de una cabeza humana, ¿no? Entonces se cogen los puntos de la misma zona, la zona frontal, la zona suboccipital, se giran para que estén en la misma posición y aparecen esos 51 puntos que, uniéndolos, forman una cabeza. Es más fácil cogerlo en la frente, en la síndone, y en la zona occipital, en el sudario, por cuestiones de nitidez en los puntos, ¿no? Lo que se hace es que se coge un cráneo humano y, estableciendo correlaciones matemáticas relativamente sencillas, pues podemos establecer que si lo ponemos así la nube de puntos, estamos viendo la cabeza lateral. Si seguimos girando, la vemos frontal, nos vamos hacia el lado derecho de la cabeza y finalmente, que especialmente es mi favorita, en la parte de atrás. ¿Cómo es la corona de espinas? ¿Cómo era? Pues hay muchas teorías. Particularmente, no descarto ninguna, pero me inclino por una corona tipo diadema. Con el doctor Petit y con Juan Manuel lo hemos hablado muchas veces, las últimas veces, porque en la parte de arriba, ni en sitio ni en sudario, hay ninguna marca de sangre. Entonces creemos que es más fácil, sujetado con cuerdas, sobre todo al soltarlo, si se suelta, no deja rastros de heridas de arrastre, ¿no? Esto es lo que nosotros entendemos
que puede ser una simulación bastante burda, pero aproximada. Aproximada según la información que hay en el sudario y en la síndrome de Turín. Y esto es lo bonito. Con 12 años de diferencia, yo mido las distancias que hay en la distancia occipitofrontal y la distancia bitemporal. Las mías son las naranjas, las verdes son de Juan Manuel. Yo le comuniqué mis distancias y él me dijo, ahora cuando vaya al taller las mido. Yo le di mis distancias antes y él después me dio las distancias. Quiero que sepáis que con 12 años de diferencia, con modelos de cálculo distintos, el mío matemático, el suyo antropométrico, la diferencia máxima es de un 2%. Ni siquiera dos personas midiendo mi cabeza llegarían a tener la misma dimensión, esta cercanía, insisto, que se puede defender con el mismo método que he hecho yo, que para eso se hace. Esto está pendiente de publicación. Está ya dentro de mi tesis y está pendiente de publicación. Si las revistas científicas son capaces de superar el estigma que tienen, superar cosas que tienen que ver con Jesús de Nazaret. Además, la bibliografía defiende totalmente que esta estructura tiene que ver, o es muy plausible, con un modelo de cabeza de hombre mediterráneo. La última o la penúltima parte, antes de entrar en el tema de quién es el hombre de la síndrome del sudario, es algo que aparentemente puede parecer inocuo, ¿no? Pero, bueno, haciendo modelos, el sudario de Oviedo, haciendo modelos de umbralización, cuando dábamos porcentaje a la intensidad, llegábamos siempre a esta situación, que en la zona buconasal y en la zona suboccipital se quedaba siempre la misma intensidad. Cuando nos pusimos a observar, veíamos que había unos patrones lineales que tenían compromiso sanguíneo, y eso Juan Manuel lo dice 1 y 1000 veces. Si es del momento de los hechos, tiene que haber la arruga, tiene que estar comprometida con compromiso sanguíneo acumulado, y lo encontramos. Lo encontramos gracias a la isolínea, gracias a... Bueno, lo que se hace con la isolínea es que se desgrana en 60 niveles la imagen continua en una imagen discreta, es decir, que tiene 60 escalas. Y cuando llega la imagen vemos que hay puntos de acumulación donde, al darle la vuelta al cadáver, que creemos que cuando se le dejó se le dio la vuelta al cadáver, y tener una barrera de sujeción, la sangre no podía pasar y por tanto se va acumulando en esos puntos. Y hay varios, insisto, y esto también está hace 1 mes y medio en una revista de primer nivel inglesa en revisión, y esperemos que siga su curso hacia adelante, ¿no? Pues este es el modelo que nosotros creemos, y ahora me gustaría defender de nuevo cuál es el proceso. El proceso es que cuando hubo que frenar la hemorragia buconasal, rápidamente se puso el sudario. Creemos que doblado abajo me refiero debajo de la cruz, alguien fue por delante, le puso la mano, que parece ser que hay huellas de mano, en la cara, envolvió con el sudario y lo fijó con vendas. Porque el sudario no tiene ni una muestra de restregones. En 2 horas y media y una bajada de cruz, un traslado de 43,4 metros y una quitada de cuando se quita el sudario, no hay ningún restregón. ¿Eso qué quiere decir? Que estuvo bien fijado. Que estuvo fijado y aparte con una fuerza constante. Y esto muestra la naturalidad de un proceso de enterramiento. Esto no es magia, esto no es que lo que dicen por ahí, esto es física, esto es anatomía, esto es coherencia lógica que ampliamos a la síndrome. Porque seguimos mirando, porque además esto coincide con la normativa judía de enterramiento, ¿no? Aparecen, esta imagen sigue siendo de 1978, la síndrome ya no está así. Hubo una serie de que corresponden a una envoltura de este tipo. Nosotros creemos que hay hasta 5 posibilidades de envoltura, algunas muy claras. Entre ellas
antes las imágenes que mostraba Juan Manuel se veía claramente la arruga en el cuello y en la cabeza, que perfectamente pudo ser una de ellas, ¿no? Entonces entendemos que es perfectamente plausible y encima solo está en una de las partes donde se apretaba. En la otra no. Si ven en la parte de abajo no aparece ninguna arruga. Y como ven, hay continuidad en la franja superior, porque seguramente muchos de ustedes hayan leído sobre la síndrome y han visto que la franja de arriba, pues dicen que se quitó, que se cosió después. Bueno, pues esto es el momento de los hechos. En el segundo por la derecha ven que hay continuidad exacta de la arruga en la franja y en la tela. Pues como antes ha puesto Juan Manuel, creemos que este es el proceso. Por eso dice el evangelista que Pedro volvió maravillado. Juan vio y creyó, y otro volvió maravillado, porque vieron el paquete cerrado. Ellos lo habían dejado horas antes. Lo ven horas antes, entonces se van, y cuando vuelven está el paquete sin cuerpo, pero todo cerrado. ¿Eso fue así? Pues no lo sé. ¿Qué es lo que yo defendería? ¿Con una pistola en la cabeza? También lo sé. Es lo que yo defendería. Se encuentran esto y evidades. ¿Qué probabilidad hay que llueva mañana? Pues depende. Si te dan un 90%, yo soy de Abarán, Murcia. Si eres de Abarán, Murcia, el 90% es imposible que llueva. Lo pones al lado. Y eso a mí me costó calarme 5 horas en el Camino de Santiago, porque ponía un 10% de probabilidad y yo le dije a mi amigo, no llueve seguro. Bueno, 5 horas de lluvia. Es la forma de interpretar los datos de Murcia en el Camino de Santiago, evidentemente. ¿Vale? Pues la probabilidad que nosotros trabajamos no es de adivinar nada, sino es de, con hechos pasados, con soporte histórico, con hechos contrastados, ver qué grado de coincidencia, de forma prudente, podemos enlazar 15 hechos que hemos definido. 15 hechos. Hay más. Nosotros llegamos a contabilizar casi 53 hechos que fuimos descartando por prudencia. De esos 53 nos quedamos con 15. Y divididos en 4 grandes campos: heridas sangrantes, lesiones no sangrantes, cuestiones relacionadas con la muerte y el entierro del cuerpo, y luego otras. Con 3 hechos históricos. Los hechos históricos que tienen que ver con la figura histórica de Jesús de Nazaret, relatados en textos evangélicos y no evangélicos, con el sudario de Oviedo, que se puede ver en la Catedral de Oviedo hoy en día, y la síndrome de Turín, que está en Turín. Son cuestiones tangibles, ¿bien? Entonces, fuimos describiendo los hechos y dándole una probabilidad de coincidencia lo más prudente que pusimos. Como máximo, 1 partido 100, 0,01 de probabilidad. Cuando otros trabajos anteriores, solo hay 2 trabajos anteriores, pero le han llegado a dar 1 partido 5.000. Nosotros buscamos la prudencia máxima, ¿vale? Por supuesto, estas probabilidades no son exactas, son discutibles y se puede discutir. Lo que pasa que ya verán ustedes, cuando terminemos con el número, la discusión no iba a llegar a un acuerdo seguro, porque yo estaba dispuesto a ceder en todo lo que me digan, porque el resultado no iba a cambiar mucho, ¿no? Entonces, lo primero, tenemos una herida compatible con una lanzada, cosa poco habitual, porque habitualmente se le rompían las piernas a los crucificados, y que además, como dice Juan, transfiserum, juicio del Antiguo Testamento, mirarán al que fue traspasado. Traspasado quiere decir atravesar de un sitio a otro. Pues parece ser, en el trabajo que hizo Antonio Gómez con Juan Manuel Miñarro y Alfonso Sánchez Mosilla, que presentado en un congreso de paleopatología, que hay una herida en la síndrome que parece que al menos la herida de salida de la lanzada, ¿vale? De hecho, Guillermo Heras dice mucho que por estética de fluido, por dinámica de fluido, si no hay un conducto que comunique, la sangre no brota con facilidad. Entonces tuvo que haber un orificio de salida para que los fluidos saliesen, ¿no? Pues damos probabilidades compatibles de lanzada 1/3, bastante poca, pero se ha tomado objetivamente que habían 3 crucificados y solo a uno se le atravesó con la lanzada, ¿no? A los otros se rompieron los pies, que traspasado tampoco era muy común, ¿no? Compatible con la flagelación. La flagelación no es que fuese un hecho común, pero hay estudios que sí sostienen que muchas veces se flagelaba para debilitar al crucificado posteriormente, pero no era un uso común. Entonces entendemos que 1 de cada 10
pudo ser flagelado. Y que tenga heridas puntiformes, es decir, que fuese coronado de espinas, por no poner que fuese coronado de espinas, 1 de cada 10. Yo creo que esto es 1 de cada 150.000 millones. Pero como Jorge me echaría si yo dijese eso, entonces fuese 1 de cada 10, porque no hay ninguna referencia a una coronación de espinas anterior a Jesús de Nazaret. Hay 3 datadas posteriores, algunas de ellas en la Edad Media, como burla, por similitud a Jesús de Nazaret. Pero anterior no hay ninguna ni coetánea, ninguna. Entonces, esto solo sería prueba de singularidad, de probatoria probabilística de alto nivel. Por último, clavado de pie y mano. Mire, en el sudario no se ve que está clavado de pie y mano, no se puede ver. En la síndone sí, Jesús de Nazaret también. Pero creemos que en el sudario hay suficientes muestras forenses como para decir que murió en posición vertical y que no es incompatible con una crucifixión. Por eso creemos que no se puede descartar algo tan significativo. Lesiones no sangrantes. Bueno, el magnífico crucificado que está en el juramento de San Rafael de Juan Manuel, donde se aprecia el pómulo inflamado y se aprecia perfectamente, bueno, en el sudario de Oviedo. Bueno, cada vez que yo le digo a mi mujer que se aprecia perfectamente, dice que hemos perdido la cabeza todos, porque el sudario de Oviedo, lo de perfectamente es relativo, ¿no? Pero me mira y dice, córtate un poco, ¿no? Pero se ve claramente, ¿no? La dislocación cartílago-nasal. Antonio Jiménez, que es nuestro traumatólogo, está viendo esto y dice que parece que es posible, ¿no? Pero lo que es razonable es que llevando como llevaba el patíbulo atado de mano y al caerse hacia adelante, más el rapisma que le dieron la noche anterior, el golpe, es perfectamente razonable que hubiese una dislocación cartílago-nasal. Y luego mechones arrancados en la barba, siendo ya en el sudario se ven claramente. Mesaban su barba, dicen las escrituras. Lo de mesaban tienen que haberlo puesto entre comillas, ¿no? Aparte, en los judíos, para los judíos ortodoxos, la barba es un signo de poder, ¿no? Respecto a relacionado con la muerte, creemos que fue crucificado. Ponemos 1 de cada 100 porque no sabemos si pudo ser muerto en posición vertical, pero parece ser que con esta herida pues hay una probabilidad de 0,01 de que fuese crucificado. Como ven, en la prudencia es bastante significativa, ¿no? La cabeza cubierta con un sudario, que tampoco tenía que ser obligatorio, porque los romanos no eran judíos y posiblemente lo podían coger, bajarlo y tirarlo a una fosa común, además de, por supuesto, que no fuese sepultado ni cubierto con una síndone. No era común para un apestado de la ley muerto crucificado. Dice el Deuteronomio, maldito es de Dios quien cuelga de un madero. Maldito es de Dios quien cuelga de un madero. La crucifixión, el cirineo aparece porque querían matar no a Jesús de Nazaret, que seguramente después de la flagelación ya estaría muerto, era cuestión de horas. Querían matar al cristianismo. Y entonces lo querían ver al pie del camino, muerto, maldito de Dios. Luego cubierto de aroma. Parece ser que habían casi 30 kilos de aroma, dice el Evangelio, que llevó Nicodemo para cumplir los ritos judíos de enterramiento, 1 de cada 100, aunque una vez que se entierra y que se sepulta, pues bueno, y que se cubre con un lienzo funerario, pues parece razonable. Por último, otras, tenemos el pelo apelmazado por fluidos corporales, tanto en síndone como en sudario, aparecen estructuras de pelo en la misma zona que de pelo apelmazado. Mucha gente dice, ¿le hicieron una coleta? Mire, no. Lo que pasa es que todo el líquido, el sudor, la sangre, lo que hizo fue que el pelo se apelmazara. Y entonces se ve la estructura apelmazada en la espalda, en síndone y en sudario. ¿Aparece en los evangelios? No, pero parece razonable que después de esa tortura pues tuviese el pelo como vemos, ¿no? Por último, hay análisis de sangre en síndone y en sudario que tiene tipo AB. El pueblo que más tipología AB tiene en el mundo es el pueblo judío, y en diversos estudios de este siglo lo sitúan entre un 8 y 12% de judíos que tienen sangre tipo AB, ¿vale?
Y por último, esto le doy las gracias a mi hijo, porque después de esto, dice, papá, ¿tú no has pensado que no has puesto qué hombre? Digo, pues no lo he pensado, hijo, no lo he pensado, y es que tiene la estructura craneal de un varón, ¿vale? Tiene de un varón. Y además que, bueno, lleva la barba tan tupida que, bueno, parece razonable que lo asimilemos a un varón y ponemos uno de cada dos. Pues bueno, con unos cálculos realmente sencillos, aunque he dicho sencillos, no he dicho cortos, realmente son realmente sencillos, no he dicho cortos, Por eso, pues llega que hay 0, todos esos ceros, 22, 1 sobre 10 billones de probabilidades que hubiese una persona que coincidiese con estos 15 hechos. Y ahora venimos a la frase que tanto nos gusta y que Jorge siempre se ríe cuando la decimos. ¿Es Jesús de Nazaret el hombre que estamos viendo en el signo del sudario? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es el candidato número 1 y que de momento no hay un candidato número 2. Yo estuve peleándome 1 hora y cuarto con un periodista porque me decía que era un cobarde. Me decía, ¿y por qué no dices que es Jesús de Nazaret? Digo, porque científicamente, honestamente, no lo puedo decir. Porque después puede venir otra prueba que diga que no es Jesús de Nazaret. Lo que sí digo, que a día de hoy, con los testimonios que tenemos escritos y documentales, es el candidato número 1 y no hay un candidato número 2. Y si no, que lo saquen. Por cierto, el que lo saque, que haga una réplica de la síndrome igual. Y así nos ahorra mucho trabajo. Todas las cosas nosotros para dedicarnos a otras cosas que nos llevarán más facilidad de vida, ¿no? Entonces, con 15 características comunes, con esa probabilidad, 32 puntos de coincidencia, con ese nivel, pues matemáticamente los datos obtenidos realmente superaría cualquier sistema judicial del mundo, cualquiera. Si quitásemos la palabra Jesús de Nazaret y pusiésemos la palabra de X, seguramente esa persona sería condenada o absuelta con todo este tipo de pruebas, pero estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y ese es el problema. Por último, para que nos situemos antes de terminar, hoy maestro hemos cumplido como unos campeones, No es normal, Se ve que Córdoba no estimula. Probabilidades de sucesos raros. Si cualquiera de nosotros tuviese un accidente de avión, se salvase, recibiese un impacto de un rayo y acertase la primitiva para terminar bien el día, tendría menos probabilidad de que Jesús de Nazaret fuera el hombre de la síndrome del sudario. Lo digo para llevar esto a hechos tangibles que pueden ser cuantificables y matemáticamente demostrables. Pues en definitiva, lo que nosotros creemos que esta recreación hecha por Fran Moreno a partir de la obra de Juan Manuel, lo que nos sitúa es que el hombre de la síndrome del sudario es, como he dicho, el candidato número 1 y hasta ahora no hemos encontrado ningún segundo candidato al cual, sinceramente, no seguimos buscando, porque si no aparecería por él solo, ¿no? Así que, pues bueno, os dejo las redes sociales del EDICE, porque nosotros vamos publicando estos vídeos, iremos... ¿Se ha ido? Por si... Y tanto las del ICES como las del CES, bueno, insisto que el canal de YouTube del CES tiene conferencias de Jorge Manuel que son dignas de ver más de una vez. Yo se lo digo que lo he visto más de una vez. Así que muchísimas gracias.